un agrado estar nuevamente en su casa, trayéndole reflexión, comentarios, aportes a la realidad que estamos viviendo, pero siempre con un objetivo de poder mirar y prevenir lo que viene por delante. Así que le invitamos a tomar ahí el catalejos, ese instrumento óptico que nos permite mirar antes, mirar mejor y mirar más lejos, para así no equivocarnos en nuestras decisiones y en nuestros preparativos para lo que viene sobre la humanidad, sobre nuestra patria y en lo contingente. Para eso usted sabe que siempre vengo bien acompañado de personas que tienen mucho que aportar a la cultura, al arte, a la administración, a la realidad histórica y nacional. En esta ocasión nos acompaña un querido amigo, ya habitué en nuestros programas, don Mario Ríos Santander, quien fue a muy temprana edad uno de los parlamentarios, diputados, y después con una larga carrera en los tres poderes del Estado y por lo tanto con mucho conocimiento de nuestra realidad. Así que muy bienvenido, don Mario. Muchas gracias. Un agrado tenerle de nuevo acá, aquí con la audiencia en las 60 ciudades que nos escuchan. Muchas gracias, pastor. Estamos muy contentos de estar aquí. Creo que hay temas muy interesantes, siempre los hay, ¿no? Cuando existe necesidad de reconocer la espiritualidad de un pueblo, hay tropezones por ahí que de repente quieren que se produzcan desórdenes. Y estamos en el primer tropezón que nos tiene muy preocupados en realidad a la iglesia evangélica, porque el satanismo, que es una posición histórica de muchos años, prácticamente fue el primero que se rebeló, Lucifer, contra Dios, y por eso cayó en desgracia y sublevó un tercio de los ángeles de las huestes celestiales. Y aquí en Chile ahora están intentando que el Ministerio de Justicia les reconozca como entidad religiosa de derecho público bajo la ley 19.638. ¿Y quién mejor que don Mario, que fue el que presidió la comisión que redactó ese proyecto de ley primero y después ley, para que nos ilustre un poco en las implicancias en que esto significa, ¿no? Así que lo primero sería esta solicitud ingresada. Ahora, las expresiones satánicas han tenido una multiplicidad de sectas en la historia, de matices, de realidades, pero Templo Satánico es una organización que empezó en Estados Unidos no hace muchos años, y esa es la que está liderando, porque también se llaman luciferinos, demoníacos y luciferinos. Hay que persuadir no solamente al ministro de Justicia, que efectivamente él tiene la facultad ejecutiva, digamos, ¿no es cierto?, de aprobar o no aprobar una norma. Él tiene muchas cosas que hacer previamente. Una de ellas es conocer los aspectos reales de esta teórica expresión religiosa, como lo quieren llamar los satánicos, y que naturalmente debe considerarse mucho para la aprobación o no. Pero veamos un asunto que responde al conjunto de hechos constitucionarios, legales, constitucionales, de costumbre, en fin, que van a tener que ver en todo este asunto, ¿no? Todos los países, pastor, tienen una estructura conocida. La Constitución, las leyes que se han dictado, decretos, ¿no es cierto?, nombramientos, todas las cosas están escritas, digamos. Luego hay un área, ¿no es cierto?, que responde a la existencia propia de la naturaleza de los pueblos. Y ahí nosotros podemos, ahí ya comienza a funcionar la institucionalidad. La institucionalidad es aquella expresión que refleja los aspectos propios de la administración de los estados y el conjunto de elementos que viven en torno a la sociedad que no están escritos, pero que representan valores y formas de ser. Ahí nacen los principios y valores constitucionarios. ¿Qué es lo que es un valor constitucionario? Aquello que responde a la vida de un pueblo, sin que esté escrito. Ahí están las costumbres fundamentales. Las tradiciones. Están las costumbres, las tradiciones, están valores, en fin, un conjunto de elementos que
ya le digo que son propios de una sociedad determinada. Chile tiene muchas costumbres. Chile tiene muchas costumbres que son propias de los chilenos. Desde comer empanadas los días domingos. Es una costumbre de los chilenos, ¿no? Muy práctica por lo demás. Y el día lunes lenteja, digamos, ¿no? Ese era cuando éramos niños chicos, todos mi madre, y el martes poroto, y el poroto, miércoles garbanzo, mote, arveja, y finalmente terminamos con chícharo. Chícharo es poco conocido, pero nosotros comíamos chícharo también. Bueno, eso forma parte de la costumbre. Y la costumbre es una norma que no solamente existe, que hay que reconocer su existencia, sino que también hay que respetarla. Cuando no se respeta una costumbre, se está destruyendo el alma del pueblo, ¿no? Ahora, por eso es que existen cosas curiosas en Chile. Hagamos una pregunta extrema. ¿Puede un señor senador, un señor diputado llegar mañana al Congreso y presentar un proyecto de ley diciendo que a partir del 1 de enero del año 2025 este territorio se va a llamar San Francisco? ¿Y se elimina la expresión Chile? Sí lo puede hacer. Sería, de poder hacerlo puede hacer, pero sería totalmente irracional. Pero lo puede hacer. Claro. Es un poco lo que están haciendo los satánicos, ¿no? Es un poco lo que están haciendo los satánicos. Lo puede hacer. Puede el señor decir, mire, en realidad la palabra Chile, estuve en México, me resultó muy complicado esta cosa de expresar de que no somos picantes los chilenos, como los mexicanos hablan de que Chile es el picante, ¿no? El ají, ¿no? Bueno, todas estas cosas. Así que yo he resuelto cambiar el nombre a Chile porque no existe ninguna norma legal en Chile que diga este territorio se va a llamar Chile. Yeah. Ninguna, ¿no? ¿Hay algún artículo de la Constitución, el primero, que diga el territorio ubicado en tal y tal lugar, ¿no es cierto?, nuestra geografía tendrá el nombre de Chile? No, ninguna. No. Ese es el primer valor constitucional que tiene nuestro país, ¿no? A eso agrega... Que viene el nombre desde la colonia. No se sabe exactamente, sí viene de la colonia, claro. Reino de Chile incluso. Por eso. Esa fue la expresión de la colonia, ¿no? Pero nunca se quedó establecido en ninguna norma. No, en ninguna norma. Por tanto, por insistir, cualquier senador o diputado puede llegar un día, mañana, al Congreso y decir vamos a cambiar el nombre de Chile porque me parece que no es bonito. Bueno, la primera convención constitucional del año antepasado intentó. Refundar realmente la nación. Y crear muchas naciones. Y crear muchas. Debilitar la expresión de Chile. Eran 12 etnias. La etnia representaba la nación. Claro. Pero era plurinacional. Plurinacional. Que es lo expresión que nace del gobierno boliviano. Sí. Bueno, plurinacional. Por tal motivo, existen entonces razones suficientes para pensar de que existe en la estructura, en la vida institucional de un país, un conjunto de hechos que están en todas las leyes que no están escritas, pero que representan un valor. Sí. ¿Ya? ¿Hay alguna norma legal que diga que nadie puede andar desnudo caminando por la calle? Ninguna norma. Quizás las buenas costumbres, claro, el orden público. Exactamente. Habla en otro artículo la moral y las buenas costumbres, claro, ¿no es cierto? Ahí en las páginas, en estos correos de internet que se transmiten uno con otro, sale un joven argentino que dice yo no voy a trabajar. ¿Y por qué? Le pregunta. Porque yo no soy responsable de haber llegado al mundo. Fueron mis padres. Ellos me trajeron y por tal motivo ellos me alimentan, ellos tienen que hacerse cargo de todo. Yo no voy a hacer nada. ¿Por qué lo voy a hacer si yo no pedí venir? ¿No? Entonces se le explica al joven de que en los hechos naturales él llega por efecto propio de la naturaleza del hecho mismo y por tal motivo tiene que asumir las responsabilidades que la misma naturaleza de ese pueblo le está entregando. Y esa naturaleza ha establecido una institucionalidad que tiene como objeto que la vida tuya, que va a ser en sociedad, sea adecuada, armónica, te dé felicidad, paz y tú te reintegres a ella en plenitud de tu forma. Es como si los animales tampoco no aceptaron venir, parte de la creación. No, nadie aceptó venir. Un árbol también, o sea, toda la naturaleza tiene su ritmo y su reproducción natural. Por eso entonces que todo aquello que se oponga a la naturaleza termina siendo un hecho negativo. Siempre, ¿no? En la expresión máxima de la torpeza de Maduro, el presidente de Venezuela, yo estuve en Caracas como observador electoral, fui el último chileno, después pero ya no, en 2013, ¿no? En el Parlamento que todavía está.
Ahí estuve yo de observador. Bueno, y dice, por eso que yo lo tengo ahí en fotografía, digamos, como uno de los errores. Si el acto que emprenderemos se opone a la naturaleza, iremos en contra de la naturaleza. Dice, y abajo dice Simón Bolívar. Ese es un error garrafal, digamos, ¿no? Del punto de vista filosófico, del punto de vista espiritual, del punto de vista natural, del punto de vista de la razón. No, esos son los efectos de la racionalidad. Creo que la racionalidad, todos aquellos aspectos que sobrepasan principios y valores naturales de carácter religioso u otros, ¿no es cierto?, que no interese al objetivo que pretende el racionalista, ¿no? La razón es la verdadera, el racionalismo no es lo verdadero. Pueden de repente tener verdades, sí, pero generalmente no la tienen. También entonces se sustenta las expresiones propias del satanismo en eso, digamos. ¿El satanismo pertenece a la naturaleza del pueblo? No pertenece a la naturaleza del pueblo, todo lo contrario. El pueblo entero se ha educado con amenaza de Satán. Pero es un agente vigente y que entorpece la vida social. Obviamente, y la vida humana. Es vigente, y el punto de vista teológico es vigente. Es vigente y es parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza humana. Claro. No sé si es parte, bueno, es un tema teológico, ahí no me voy a meter yo. Claro. No sé si forma parte de la naturaleza humana, pero forma parte de doctrinas, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos y aceptamos. Claro. Nosotros los cristianos aceptamos la existencia del mal. La aceptamos, es que no la aceptamos, sabemos que existe, digamos. Claro. Y aún más, todo el esfuerzo permanente de nuestros líderes y autoridades cristianas está dirigido, ¿cierto?, a enseñarnos a defendernos del mal, digamos, claro. ¿No es cierto? Y aquí viene un grupito y dice, voy a hacer una iglesia con el mal, ¿no? Claro. Es eso. Entonces, todo esto que finalmente está en lo que recordaba usted, pastor, obispo, la institucionalidad, eso está dentro de la institucionalidad. La institucionalidad entonces es aquella suma de estructuras propias de la administración de los estados junto a principios y valores establecidos en la sociedad por efectos constitucionarios o cualquier otro que da origen a una forma de ser del país. Ahora ellos son muy astutos porque dentro de su declaración de principio que estuve leyendo para poder documentar más el tema, dice que Satanás no existe. Son satánicos, pero dicen que no existe. Es un símbolo. Y con lo cual hacen creer que todas estas fuerzas del mal son inoperantes. Y sabe otra cosa que la consideré grave, que hablan del derecho a ofender, que es un derecho humano, el derecho a ofender al prójimo. Son contradicciones. Lo que pasa es que una cosa son la existencia de hechos, como la ofensa, es una existencia que existe, digamos, claro. Y otra cosa es alentarla en su ejecución, y eso termina siendo derecho, digamos. Si yo tengo, existe, digamos, la ofensa, sí existe, señor. Es un derecho, es una existencia, porque yo no puedo aplicarlo en la medida de que cumplo con objetivo principal establecido por toda la institucionalidad del país, ¿no es cierto?, de vivir en sociedad en paz, en armonía. Y la ofensa no va por ese camino, va en contra de tal y tal, un montón de normas que finalmente... Así que hay una diferencia importante. Ahora, el hecho de que ellos señalen, ¿no es cierto?, de que no existe Satán, digamos, y por tal motivo nosotros vamos a utilizar este nombre porque este nombre se ha conocido en la historia de la humanidad, me imagino, ¿no? No tiene otro objetivo. Claro, que es un símbolo, dicen, pero no existe, no tiene existencia. Totalmente contrario a la fe cristiana. ¿Y no será entonces un tema filosófico el de...? A eso es lo que voy, pues uno estaba pensando justo en eso. Sí. Todas las corrientes filosóficas podrían estar en la ley 19.1938, sí, claro. Si se aprobara una cosa como esta. Sí, hay una filosofía detrás muy concreta, sí, estoy de acuerdo. Pero no es una religión, no. En el sentido de religiare, de profesar frente a la vida invisible. Las religiones operan y definen y trazan lo que es el más allá. Pensemos civilizaciones antiguas como la egipcia, el libro de los muertos que está en las pinturas rupestres que ayudaban al ser humano a caminar hacia el más allá. Entonces, en general, todas las religiones dan respuesta a la vida después de esta vida,
a la parte no visible del ser humano, a la parte espiritual justamente. Pero la filosofía es una respuesta intelectual, ¿cierto? Conceptual, que no tiene que ver con religión. Y ni siquiera es verdad. La filosofía es una teoría. Bueno, tú también, para que sepan, don Mario estudió filosofía en la universidad. La filosofía es una suma de tesis. Claro. No son verdades teológicas, ni verdades racionales, ni científicas, digamos. Pues están las verdades científicas y las verdades teológicas, y la filosofía es una suma de tesis. La filosofía se va, en el transcurso de los años, su área se ha ido minimizando un poco porque los filósofos discutían, por ejemplo, que la Tierra era plana, ¿no? Sí. Y de pronto la ciencia señaló que era redonda, y ahí se terminó un tema filosófico. Ya no había otras cosas más. Yo no he leído la declaración de principios, por así decirlo, de estos personajes, pero si usted, pastor, señala, ¿no es cierto?, estos dos principios, claramente es un tema filosófico. Sí. Y ante un tema filosófico hay otros caminos. Ese es un buen argumento. ¿Ah? Es un buen argumento para plantear. Porque muy bueno. Muy bueno. Yo diría que va a haber que profundizar en esa línea. Sí. Es que es así. Tal como ellos lo plantean, tal como lo señala usted, es un asunto filosófico. Y el asunto filosófico no es materia de esta norma legal. La materia nuestra es una expresión religiosa, y ahí nacen los principios constitucionales en lo que se refiere a las religiones, nacen todos aquellos aspectos que son parte de la costumbre de nuestras sociedades, la expresión cristiana de la educación de los seres humanos, la formación de las leyes chilenas, que son todas cristianas también. La Constitución chilena es cristiana entera, no hay ninguna cosa que no sea cristiana. Ahora, habría que pensar que esta expresión o definición de este grupo es de este grupo satánico, porque hay otros movimientos satánicos en la historia que tienen otro concepto, pero este grupo concreto, esta organización que se llama Templo Satánico, que quieren, y se agrega algo de demoníacos y luciferinos, además agrega estos dos nombres. Y tienen símbolos ellos, ¿no? Claro, tienen símbolos y el famoso pentagrama, tienen las misas rosas, hay una serie de prácticas. ¿Y con la expresión de misa? Sí. Ahora el concepto de misa significa apartado nomás, porque en los primeros tiempos participaban, la Eucaristía era normalmente cuando se reunían para celebrar la Eucaristía, y en la misa hacían que terminaba el servicio para los que no eran bautizados. El bautismo era un sello de su cristiandad a la persona. Entonces, de ahí viene esa palabra misa, que quedó hasta el día de hoy. Bueno, ahí van a tener también otros problemas, porque la expresión misa claramente es una expresión radicada en una religión, en una iglesia determinada, ¿no es cierto? Claro. Aquí, que es la iglesia católica. La iglesia católica romana, católica ortodoxa, en fin, ellos desarrollan, digamos, la misa, ¿no? Y la misa está expresada en muchísimos términos. Públicamente, la misa de difunto de tal persona, una misa que se realizará por la patria, en fin, claro. Muchas cosas. Y la gente dice, oye, esto va a haber un Te Deum, sí, pero también hay misa, ¿no? Claro. Entonces, también la expresión misa ha ido quedando establecido en un organismo determinado y un patrimonio de ese organismo, ¿no? Si ellos plantean, ¿no es cierto?, una misa de orden satánica, digamos, y con la expresión misa, yo creo que también va a surgir de parte de quienes sostienen que la misa es un patrimonio de la Iglesia Católica en este caso. Bueno, en sus definiciones son abiertamente anticristianos. Abiertamente anticristianos. Pero, por ejemplo, existe también una organización en Europa que partió en Londres con Richard Dawkins, que es un biólogo, y que fue conocida por los buses ateos. O sea, ellos juntaron dinero, hicieron una propaganda en los buses que recorrían la ciudad de Londres, que tienen un espacio para propaganda, decía, probablemente Dios no existe, disfruta de la vida. Y eso lo propagaron, después siguió Alemania, Inglaterra, Italia, España, llegó a Barcelona, llegó a Washington, en Estados Unidos.
Este señor estuvo en Chile y dijo algo muy ofensivo, que son tontos, usó esa palabra, los que creen en el creacionismo, o sea, en la creación de Adán y Eva. En cambio, ellos son más evolucionistas, que es otra teoría, que es una teoría que no ha sido demostrada. Pero el agnosticismo no es considerado una religión. Paradójicamente, en la historia de las religiones sí, porque es la religión, entre comillas, que más crece, aparte de el concepto de que no se puede conocer si Dios existe. Pero ¿habrá un organismo en la historia del ser humano más atacado que el cristianismo? El cristianismo es atacado permanentemente. Ah, sí, ¿no es cierto? no hay. Y la mayor y por qué motivo, digamos, el cristianismo? Bueno, primero porque quienes somos cristianos, ¿cierto? Consideramos que estamos en la verdad, ¿no? Y la defensa de la verdad resulta ser atractivo, permanente, interesante, etc. Pero a eso yo le agrego también, mi querido pastor, otro elemento más. Que el cristianismo representa en plenitud lo que son los valores naturales del ser humano. Y el valor natural nunca va a ser destruido por nadie, jamás. Y por tal motivo podrán existir todos estos grupos de personas, ¿no es cierto?, que tienen como objeto la destrucción de los principios y valores cristianos, por ejemplo, y con eso destruir todo lo que es la naturaleza de los pueblos, porque, vuelvo a insistir, no existe ningún elemento de organización natural que no sea cristiano, no existen. No podría ser tampoco, ¿no? Y eso permite entonces un fortalecimiento, y nosotros vamos a tener siempre gente, instituciones y formas de participación diversas para atacar, digamos, el cristianismo, ¿no? Aún más, recuerdo, y lo comentábamos, el libro del diario Le Monde de París, que es un diario de una corriente muy materialista, ¿no es cierto? Sin embargo, reconoce al final del libro de que en el año 2050, dice, el 75% de los seres humanos que pueblan esta tierra, ¿no es cierto?, serán cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque también va creciendo el apego al principio y al valor natural, digamos. Claro. Y eso favorece a quién? Favorece a los cristianos. No favorece a otras religiones con la fuerza que sí favorece a los cristianos. Claro, lo que pasa es que es medio pendular porque resulta que surge la oposición al cristianismo y no satisface. La gente aumenta los suicidios, el desencanto de la vida, el sinsentido, como está pasando en todos estos países nórdicos, que fue cuna del protestantismo y cuna de la civilización occidental cristiana, toda Europa, y ahora cada día hay más ateísmo, más otras religiones que se han introducido. Y eso es alejarse del principio natural del ser humano, ¿no? Porque la existencia, ¿no es cierto?, y el valor que tiene la espiritualidad forma parte de la naturaleza del ser humano. No es un elemento extraño que se incorpora al pensamiento del ser humano. No es así. Forma parte de la naturaleza del ser humano. Así que yo creo, estimado obispo, que vamos a tener momentos de debate, discusión, pero finalmente vamos a triunfar en esta tesis que estamos planteando aquí. Pero así sea, tenemos la promesa de Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Sí. A fin de cuentas, el cristianismo íntegro, bien llevado, auténtico, triunfa y va a triunfar, a pesar que lo ha pasado mal en muchos periodos de la historia. Pensemos en los 3 primeros siglos con las persecuciones, en el medioevo lo pasó muy mal con la Inquisición, etc. Hay varios candidatos que están representando al cristianismo dentro de estas campañas. Como nunca antes en Chile. Como nunca antes. Algunos, bueno, todo muy interesante. Yo reconozco tener, digamos, un afecto especial por Luciano Silva, por ejemplo, que es candidato a gobernador de la región del Biobío. Un personaje que dio la pelea cristiana dentro de la convención. Claro. O sea, dijo, ¿es posible en este mundo del César pelear por asuntos cristianos? Sí, es posible. Y la bandera me la instalan de nuevo. Pero hay como 3 o 4 candidatos de... Hay candidatos a alcaldes que son también... Claro. Pero hay en distintos lugares. ¿Qué significa eso? Significa, digamos, la preocupación por la generalidad de la vida del ser humano. Yo estoy preparando a mis hermanos para Dios, pero ellos tienen que vivir en la tierra, tienen que trabajar, cuidarse, asumir la responsabilidad de los padres con los hijos y todas estas cosas. Y en eso la organización y la estructura que el país tiene para administrar los principios y valores que son propias de la República, es decir, de la administración del Estado, tienen que tener también un sesgo cristiano, por así decirlo, porque ahí vamos por la verdad, ¿no?
y vamos por la naturaleza de las cosas y vamos a encontrarnos con que existen muchísimas alternativas de poder hacer mejor las cosas. El otro día, oyendo a Luciano, decía, el gobierno que aproveche las estructuras cristianas le va a ir muy bien. Y es verdad esa cosa. Bueno, el gobierno que tiene a Dios, al Señor por su Dios, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Es un salmo que está en la Escritura. Bueno, muchas gracias, estimado Mario, por darse el tiempo. Él vive en Los Ángeles y cada vez que anda por acá lo tratamos de capturar para que nos comparta su visión y en este debate tan álgido en este minuto. Rogamos a los que son creyentes sus oraciones para que el Señor también nos proteja en esta lucha contra las huestes de maldad y que podamos como nación evitar que además sea creciente con una institucionalidad ese tipo de normativa. Esperamos en este mismo horario estar tocando el timbre de su casa, la puerta, para que nos abra y pueda compartir con nosotros algún pensamiento frente a lo que está por venir, por acontecer. Si está afligido, haga oración. Si está triste, ore al Señor. Si está contento, cante alabanza y que el Señor le conceda las peticiones de su corazón. Hasta muy pronto y gracias por escucharnos.